Buen día vecinos, vecinas, mi nombre es Pablo Rojas Varas, soy parte de la ONG Fractal que trabaja en el proyecto SDI y en el Centro Comunitario La Casita. El objetivo de este video es comentarles el proceso de erradicación en el cual se encuentra el macrocampamento Rompiendo Barreras, proceso que está liderado por la agrupación Rompiendo Barreras y acompañado por Fractal y un equipo de profesionales asesores. Este video, si bien no va a tener todas las respuestas que requerimos, es el primero y que queremos dejar algunas cosas al menos claras. El video se va a dividir en 5 partes. La primera, hablar del proyecto SDI, qué es, cuál es su duración, etc. En segundo lugar, explicar a grandes rasgos qué significa el proceso de erradicación del macrocampamento Los Arenales. En tercer lugar, los requisitos para avanzar hacia la erradicación. En cuarto lugar, en qué nos encontramos en este momento con el proceso de erradicación. Y en quinto lugar, algunas preguntas importantes que vecinos y vecinas han hecho respecto del proceso. En primer lugar, el proyecto SDI es un proyecto que nos adjudicó el año pasado la SDI, que es una organización de pobladoras y pobladores de Sudáfrica, donde nos colaboró con $18.500 de plata de ahorros de pobladores igual que ustedes, pero de otros países de África y de Asia. ¿Para qué? Para realizar estudios de suelo, en este caso una topografía completa del campamento, algunos mapeos participativos, y ese proyecto se extiende hasta julio de este año. O sea, a fines de julio de este año ese proyecto acaba. Ahora, el proyecto SDI es el puntapié inicial de un proceso de erradicación que ha formado parte de los intereses de la mayor parte de los comités del Rompiendo Barreras que se agrupan precisamente en esta organización. Actualmente podemos decir que deben haber un poco más de 1000 familias viviendo en Los Arenales y aproximadamente entre 12 y 13 comités. Rompiendo Barreras es una organización que se crea en el 2016 y agrupa a la mayor parte de esos comités, aproximadamente 8 o 9. Ahora, Rompiendo Barreras es la organización que ha definido avanzar hacia el proceso de erradicación. ¿Para qué? Para que las familias que participan de este proceso puedan tener su vivienda definitiva en el lugar y no moverse o no ser erradicadas hacia otro sector de la ciudad. Eso implica necesariamente que de avanzar hacia la erradicación en conjunto con las autoridades, el campamento tal cual existe debe cambiar y les vamos a comentar de qué forma cambiaría. En primer lugar, la política de vivienda del Estado de Chile, a través del Ministerio de Vivienda, considera 3 modalidades de trabajo con campamentos. En primer lugar, la relocalización. En segundo lugar, la erradicación con proyecto habitacional. Y en tercer lugar, la erradicación con urbanización. En relación a la relocalización es lo que comúnmente conocemos como erradicación. Un comité postula, ¿cierto?, se asignan subsidios y esos subsidios se convierten en un proyecto habitacional que se realiza o que se ejecuta en otro sector de la ciudad, no donde está el campamento. ¿Ya? Es lo que en general conocemos de la política habitacional. En segundo lugar está la erradicación con proyecto, que también implica la organización en comités, la postulación a subsidios y la construcción de proyecto habitacional, pero con la diferencia de que el proyecto se realiza precisamente donde viven las familias, en campamento. Probablemente el ejemplo más claro y más cercano a ustedes debe ser el proyecto de Altos del Arenal, que se encuentra un poco arriba, ¿cierto?, del macrocampamento actualmente, y donde habitan principalmente vecinos y vecinas que formaban parte de comités antiguos de Los Arenales. Y en tercer lugar, la erradicación con urbanización es un proceso también donde las familias se asientan y tienen su vivienda definitiva en el sector donde habitan, en este caso el macrocampamento, pero sin proyecto habitacional, o sea, sin la construcción por parte del Estado de casas o de departamentos, sino que a través de la entrega de títulos de dominio y la entrega a su vez de los servicios básicos necesarios: agua, alcantarillado, calles pavimentadas y
electricidad, conexión eléctrica, de manera formal. Tanto en el caso de la radicación con proyecto como la radicación con urbanización, eso implica que el campamento cambia, ¿ya? Porque hay que ajustarse a las normas urbanísticas del Estado de Chile, en términos del ancho de las calles para que pasen los autos, para que también pase una ambulancia o un carro de bomberos, el equipamiento para que puedan jugar los niños, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, el macrocampamento de Los Arenales está avanzando principalmente en relación a esa modalidad. Si bien estamos entre la radicación con proyecto o con urbanización, y todavía no se define por cuál se va a optar, estamos avanzando en principio en la tercera de las que comentamos, que puede realizarse a través de dos modalidades. Directamente en una negociación con el Ministerio de Vivienda, o a través de una ley que es la 20.812, que debería prorrogarse o extenderse, lo cual requiere también algún tipo de trabajo con los parlamentarios. Ahora, tanto en este caso como en este caso, se incluye la política de subsidios que todos probablemente conocen o se están más o menos interiorizando, que es que los comités se habilitan, ¿cierto? Las familias se habilitan para postular a un subsidio de vivienda, y luego vamos a comentar en el tercer punto de qué se trata eso. En el caso de la radicación con urbanización, no tenemos del todo claro, y a medida que sigamos conversando con las autoridades vamos a saber si las familias se habilitan de la misma forma que como se habilitan para postular a un proyecto de vivienda de construcción de departamentos, por ejemplo. Y finalmente, respecto de este punto, quien lidera este proceso es la agrupación Rompiendo Barreras, que como dijimos agrupa a la mayor parte de los comités de Los Arenales. No los agrupa a todos, y por lo tanto los comités que no forman parte del Rompiendo Barreras no están formando parte del proceso de erradicación, lo que no quita que si quisieran hacerlo podrían sumarse en diálogo y en conversación con la agrupación Rompiendo Barreras. Ahora, en cuanto al tercer punto, los requisitos para avanzar hacia la erradicación, podemos decir que hay dos tipos de requisitos centrales: los comunitarios, o sea, los internos al campamento, y los institucionales, o sea, la relación del campamento con las instituciones externas a él. En relación a los comunitarios, podemos nombrar principalmente dos tipos de requisitos centrales. En primer lugar, que las vecinas y los vecinos y sus comités participen tanto de las asambleas que realizamos frecuentemente, por lo general los miércoles a las 7 de la tarde, los mapeos que estamos realizando en estos momentos y que hemos realizado durante los meses anteriores, y les vamos a comentar luego de qué se tratan en estos momentos, y otras actividades que estamos realizando como Rompiendo Barreras en conjunto con Fractal para la erradicación. Y por otra parte, otro requisito que es bastante importante es la habilitación de las familias para ser hábiles de postular a un subsidio de vivienda. Y acá hay ciertos requisitos que pone el Estado, no ponemos nosotros, y que son fundamentales para postular. Por ejemplo, en el caso de las personas migrantes o de las familias migrantes o con jefatura de hogar migrante, tienen que tener sí o sí la permanencia definitiva. Si no la tienen, no pueden postular a un subsidio de vivienda, ¿ya?, en propiedad. Y por lo tanto, todas las personas que en estos momentos no tengan una permanencia definitiva deben comenzar desde ya, y ojalá en relación a sus comités, a realizar los trámites para habilitarse, para tener en el corto o en el mediano plazo la permanencia definitiva, entendiendo que el proceso de erradicación no es un proceso que se va a dar este año o el próximo, probablemente va a ocurrir o va a concluir el año 2021 y por lo tanto, o 2022, no lo sabemos bien, y por lo tanto hay tiempo para que las familias que no tengan permanencia definitiva en este momento puedan acceder a ella. En segundo lugar, estar catastrado por el Ministerio de Vivienda, que es la encuesta que ha estado realizando el Servio. En tercer lugar, tener registro social de hogares, que es el registro que se saca en el municipio y que define el nivel de vulnerabilidad de la familia. Para eso debe haber un núcleo familiar. En principio no puede postular una persona sola, sino que tenga una familia.
hijos, hijas, pareja, que estén debidamente inscritos en este registro social de hogares. En cuarto lugar, no ser propietario o no haber recibido un subsidio del Estado de Chile antes, porque si no inmediatamente se declara por parte del Estado como inhábil. Y en la fase más avanzada, tener un ahorro mínimo, que en estos momentos es de 10 UF en una libreta de ahorro para la vivienda. Ahora, en relación a los criterios o requisitos institucionales, podemos mencionar principalmente tres. En el que estamos avanzando fundamentalmente en estos momentos es en relación al Ministerio de Vivienda y al Servio. ¿Qué estamos haciendo o qué requerimos? Tener un plano de loteo, o sea, una planificación de cómo queremos que vaya a ser el proyecto de vivienda o el macrocampamento para convertirse en un futuro barrio. Estudios de suelo que nos permitan ver dónde se podría construir parques, plazas o asentar viviendas, considerando que Los Arenales ha sido históricamente un suelo donde ha habido relleno, por lo tanto tiene diferentes capas y ahí hay que realizar una serie de estudios geológicos, de ingeniería. Y la habilitación de las familias, que tiene directa relación con los requisitos que mencionamos hace un momento. En segundo lugar, y esta es una cuestión muy importante, con el municipio. ¿Por qué? Porque el suelo donde se encuentran todas las familias de Los Arenales pertenece en realidad al municipio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan regulador de Antofagasta se encuentra en una zona U1. Una zona U1 es una zona para construir equipamiento, no vivienda, o sea, para construir parques, plazas, escuelas, y por lo tanto, si nosotros quisiéramos que Los Arenales se convirtiera en un barrio con viviendas, hay que cambiar ese uso de suelo. Existen dos formas, una que puede ser más lenta que otra, que es cambiar el plan regulador, o sea, de toda la ciudad, o otra que estamos evaluando con el ministerio, que es que el municipio traspase todo el suelo donde están Los Arenales al fisco, y el fisco puede hacer un cambio de uso de suelo a través de un artículo, que es el artículo 50 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Para eso necesitamos tener una mesa de trabajo y negociación con el municipio para que se abra la posibilidad de traspasarle el terreno al fisco o al Servio en este caso. Y en tercer lugar, reuniones con otras autoridades, como por ejemplo parlamentarios, para avanzar en la creación o en la prórroga de la ley que permite la erradicación, con el Consejo Regional si es que necesitamos mayor financiamiento para los estudios de suelo que mencionamos hace algún momento, y el Consejo Municipal, que está directamente vinculado al municipio. En estos momentos nos encontramos teniendo reuniones con el Ministerio de Vivienda y algunas reuniones iniciales con el municipio. Ahora, ¿en qué estamos actualmente? Estamos en estas reuniones con las autoridades, fundamentalmente el Ministerio de Vivienda y algunas preliminares con el municipio, pero también a nivel interno en el campamento estamos con lo que conocemos con los mapeos proyectivos. Los mapeos proyectivos nos han permitido tener algunas ideas generales de cómo avanzar participativamente con las vecinas y los vecinos que han participado hasta el momento en 3 mapeos con 87 personas participantes, cómo quisiéramos que fueran Los Arenales. Entonces, las vecinas y los vecinos van a esos talleres y empiezan a dibujar sobre un mapa de Los Arenales cómo quisieran que se convirtiera esto en un barrio en el futuro, donde estarían las casas, los parques, las plazas, las calles, etc. Ese proceso aún no termina, aún quedan 3 mapeos más y la invitación es abierta a participar para cualquier vecino y vecina que no haya participado. A fin de año, la idea es que de las 6 propuestas que salen del loteo, tengamos 2 y esas se plebisciten. ¿Qué significa eso? Que todas las vecinas y vecinos que quieran optar por la erradicación puedan, en una votación universal, una casa, un voto, definir cuál propuesta es la que se adecua más a los intereses de las vecinas y los vecinos, y esa propuesta poder negociar con el gobierno. Y las asambleas generales que estamos teniendo cada 15 días o cada un mes en Los Arenales, en diferentes sedes del campamento. De hecho, prontamente, este miércoles, digamos, va a haber una y vamos a seguir teniendo otras más de manera frecuente.
Y ahora, para finalizar, algunas preguntas que se han generado por parte de los vecinos y las vecinas en relación a este proceso. Rescatamos las siguientes. ¿El proceso de participación en la erradicación es voluntario u obligatorio? El proceso es voluntario. Nadie está obligando a nadie a participar de este proceso. Por lo tanto, si hay un comité que, por ejemplo, no quisiera radicarse ahí, que quisiera postular a la vivienda en otro lugar de la ciudad, podría hacerlo perfectamente. No obstante, las personas que deseen participar y los comités que deseen participar de la radicación requieren participar de las actividades que hemos definido, porque esos son los comités que se van a priorizar si es que avanzamos en el proceso de erradicación. En segundo lugar, ¿qué pasa con las personas migrantes sin permanencia definitiva? Lo comentamos hace un rato atrás. Para poder acceder ya sea a un proyecto fuera de los arenales, con subsidio, o dentro de los arenales con subsidio, la política de vivienda del Estado, no nosotros, sino que el Estado exige que las personas tengan permanencia definitiva, por lo tanto tienen que avanzar en los trámites para obtenerla. En tercer lugar, si estoy en un comité del Rompiendo Barreras, pero vivo fuera del macrocampamento, ¿puedo formar parte del proceso de erradicación? En principio, no debería haber impedimento, pero el Rompiendo Barreras ha definido que la prioridad para avanzar en el proceso de erradicación y asentarse en el lugar la tienen las personas que actualmente viven en el macrocampamento, ¿ya? Y esa es una decisión que están tomando los comités. En cuarto lugar, si no cumplo los requisitos que define el Estado, que mencionamos acá en este punto, esos, como dijimos, son requisitos que pone el Estado, y si no se cumplen, por ejemplo, si alguien ya tuvo un subsidio, es muy difícil, prácticamente imposible, que pueda obtener otro subsidio para asentarse acá. Eso forma parte del proceso de negociación también con el Estado, pero esos son los requisitos que pone el Estado, ¿ya? En principio, si uno no tiene registro social de hogares, puede obtenerlo, ¿cierto? O sea, no cumple el requisito ahora, pero puede cumplirlo. Si no tiene la definitiva ahora, puede obtenerla en el futuro, podría cumplir el requisito. O sea, hay personas que en estos momentos no son hábiles para postular, pero son habilitables, podrían ser hábiles en el futuro. Y finalmente, si no participo, ¿me pueden desalojar del campamento? O sea, si no participo de las acciones de erradicación, en realidad no. Los comités no pueden definir desalojar a alguien por su propia decisión, sino que los procesos de desalojo dependen principal, única y exclusivamente de la gobernación provincial de Antofagasta ante situaciones de delito o incumplimiento grave de normas de convivencia. Entonces, no es que a una familia la desalojen del campamento por no participar del proceso de erradicación, pero los comités, ante incumplimientos graves o delitos, pueden comunicar a la gobernación que puede tomar la decisión o no de desalojar a una o más familias, ¿ya? Entonces, esperamos que este primer video haya sido más o menos claro. Si tienen mayores dudas, esperamos también que en las asambleas o a través de sus dirigentes o dirigentas las puedan hacer, de tal forma de realizar nuevos videos explicativos. Con esto terminamos. Muchas gracias. Nos vemos en las asambleas y en los mapeos. Aguante la erradicación.